¿Alguna vez has salido de una conversación sintiéndote extraño, como si algo no estuviera bien, pero sin poder explicar exactamente qué? ¿Alguna vez has terminado pidiendo disculpas por algo que, si lo piensas con calma, ni siquiera fue tu culpa? ¿O has tenido la sensación de que con cierta persona en tu vida, tu versión de los hechos siempre está equivocada, siempre es exagerada, siempre parece un poco fuera de lugar? Si alguna vez te has encontrado en alguna de estas situaciones, este video fue hecho para ti, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar radicalmente la forma en que interpretas lo que ocurre a tu alrededor. Existe un tipo de daño que no deja marcas visibles, no viene de gritos ni de golpes, viene de palabras elegidas con mucho cuidado, de silencios estratégicos, de gestos que parecen amables pero que tienen un propósito oculto. La manipulación psicológica es invisible precisamente porque está diseñada para serlo. El manipulador no quiere que lo descubras, quiere que sigas creyendo que el problema eres tú. Y lo más perturbador de todo es que, la mayoría de las veces, lo consigue. Durante meses, durante años, a veces durante toda una vida. Hoy vamos a hablar de 7 señales de manipulación psicológica que casi nadie reconoce a tiempo. No las señales obvias que ya conoces, sino las sutiles. Las que se esconden detrás de frases que suenan completamente razonables. Las que se ocultan dentro de comportamientos que parecen normales. Las que con el tiempo se vuelven tan familiares que ya no las cuestionas, ya no las notas, ya no te preguntas si algo está mal. Vamos a explorarlas una por una, con ejemplos reales, con explicaciones claras y con la profundidad que este tema merece. Antes de empezar, quiero que tengas algo en mente. Hablar de manipulación no significa que debas empezar a desconfiar de todo el mundo. La gran mayoría de las personas que manipulan no son monstruos conscientes con un plan elaborado. Muchos lo hacen desde el miedo, desde sus propias heridas, desde patrones que aprendieron en la infancia y que nunca han cuestionado. Entender esto no justifica el daño que causan, pero nos ayuda a verlo con más claridad, a responder con más inteligencia y a protegernos sin volvernos cínicos. La manipulación psicológica funciona porque ataca algo muy profundo en nosotros. Ataca nuestra necesidad de sentirnos queridos, nuestra necesidad de pertenecer, nuestra necesidad de creer que las personas cercanas a nosotros nos desean lo mejor. Un manipulador hábil no trabaja contra ti de forma abierta. Trabaja con tus propias emociones, con tus propios miedos, con tus propias inseguridades. Usa lo que más te importa como palanca para conseguir lo que quiere. Y eso es precisamente lo que lo hace tan difícil de detectar. Piénsalo así. Si alguien desconocido en la calle te dijera algo cruel, lo reconocerías inmediatamente como una agresión. ¿Te defenderías o te alejarías? Pero cuando esa misma dinámica viene de alguien que dice quererte, de alguien con quien compartes tu vida, de alguien en quien confías, tu mente no lo procesa igual, lo racionaliza, lo justifica, lo minimiza. Y eso es exactamente lo que el manipulador necesita para seguir operando sin ser visto. Lo curioso es que este tipo de comportamiento aparece mucho más de lo que imaginamos en nuestra vida cotidiana, no solo en relaciones románticas, también en amistades, en dinámicas familiares, en entornos de trabajo. En cualquier contexto donde hay personas que quieren algo de otras personas y están dispuestas a conseguirlo sin importar el costo emocional que eso tenga para los demás. Cuando empiezas a notar estos patrones, muchas conversaciones que antes no entendías comienzan a verse de una manera completamente diferente. La primera señal es una de las más sofisticadas y también una de las más devastadoras. Se la conoce en psicología como gaslighting, aunque en su forma más común no llega con ese nombre ni con esa claridad. Llega de forma mucho más gradual. Llega en pequeños momentos dispersos a lo largo del tiempo. Momentos en que alguien te dice que recuerdas mal las cosas. Momentos en que alguien insiste en que lo que viviste no fue como tú lo viviste. Momentos en que alguien te convence de que tu percepción es poco confiable. No te dicen que estás loco o loca. Eso sería demasiado obvio. Lo que hacen es algo más sutil. Cuestionan sistemáticamente tu memoria. Te dicen que estás exagerando.
Te dicen que siempre haces dramas de cosas sin importancia. Te dicen que eres demasiado sensible. Y con el tiempo, después de escuchar esto suficientes veces, algo dentro de ti empieza a ceder. Empiezas a dudar de ti mismo antes de dudar de la otra persona. Empiezas a preguntarte si acaso el problema realmente eres tú. Una conversación típica en este patrón puede sonar así. Tú recuerdas que alguien dijo algo que te lastimó, lo mencionas, y la respuesta es algo como, eso nunca pasó de esa manera. Yo recuerdo perfectamente lo que dije y fue completamente diferente. Creo que a veces tu memoria te juega malas pasadas cuando estás estresado. Fíjate en lo que ocurre ahí. En un solo momento, tu recuerdo fue invalidado, tu estado emocional fue cuestionado, y la atención se desvió del comportamiento de la otra persona hacia una supuesta falla tuya. Lo más peligroso del gaslighting en su forma cotidiana es su acumulación. Una sola instancia puede parecer un malentendido. Puede parecer que simplemente dos personas recuerdan las cosas de forma diferente, lo cual es completamente normal. Pero cuando ocurre de forma repetida, cuando siempre es tu versión la que está equivocada, cuando siempre eres tú quien termina sintiéndose confundido después de intentar hablar de algo que te molestó, entonces ya no estamos hablando de una diferencia de percepción, estamos hablando de algo mucho más deliberado. Y aquí ocurre algo que muchas personas no notan hasta años después. Cuando tu sentido de la realidad ha sido cuestionado suficientes veces, empiezas a desarrollar un hábito de autocensura. Antes de expresar lo que sientes, antes de mencionar algo que te incomodó, ya hay una voz dentro de ti que dice, tal vez estoy exagerando, tal vez lo recuerdo mal, tal vez es mejor no decir nada. Esa voz no es tuya. Fue plantada ahí por alguien que se beneficia de tu silencio. Y esa es la forma más profunda en que el gaslighting opera. Si notas que con cierta persona específica en tu vida, siempre terminas sintiéndote confundido sobre lo que realmente ocurrió, si siempre terminas dudando de tu propia versión de los hechos, si hay temas concretos en los que tu memoria siempre parece fallar cuando estás con esa persona, presta atención a ese patrón. Confía más en lo que recuerdas de lo que crees. Y considera la posibilidad de que esa confusión no sea una señal de que algo falla en ti, sino una señal de que algo está fallando en esa relación. La segunda señal tiene que ver con algo que en la superficie parece generosidad, pero que en realidad es una forma muy calculada de control. Se trata de la deuda emocional perpetua. Hay personas que dan, que hacen favores, que están presentes en momentos difíciles, que recuerdan detalles, que ofrecen ayuda sin que se la pidan, y todo esto parece maravilloso, todo esto parece genuino, hasta que te das cuenta de que esa persona lleva una cuenta invisible de cada cosa que ha dado. Las personas genuinamente generosas dan sin esperar nada a cambio. Dan porque quieren, porque les importas, porque ese es su carácter. Pero el manipulador da de una manera diferente. El manipulador da como inversión. Cada favor es un crédito que guarda. Cada momento de apoyo es una ficha que acumula. Y cuando llega el momento en que quiere algo de ti, cuando quiere que digas que sí a algo a lo que normalmente dirías que no, saca la cuenta. No siempre de forma explícita, a veces con una sola frase. Esa frase puede sonar así: después de todo lo que he hecho por ti, ¿no puedes hacer esto por mí? O también, yo siempre estoy cuando me necesitas, no entiendo por qué ahora no puedes estar para mí. O simplemente, pensé que éramos más cercanos que eso. Fíjate en la mecánica. No se trata de pedirte algo porque lo necesita. Se trata de hacerte sentir en deuda para que decir que no se sienta como una traición. Para que la culpa haga el trabajo que el convencimiento no pudo hacer. Tal vez has vivido algo parecido. Esa sensación de que no puedes decir que no porque sería injusto después de todo lo que esa persona ha hecho por ti. Esa sensación de estar atrapado entre lo que realmente quieres y el peso de todo lo que sientes que debes, si te resulta familiar, no es casualidad. Es una dinámica que funciona porque apela a algo muy genuino en nosotros, nuestro sentido de la reciprocidad, nuestro deseo de ser justos, nuestra incomodidad con la idea de decepcionar a alguien. La diferencia clave que debes aprender a reconocer es esta. En una relación sana,
Cuando alguien te da algo, no crea una obligación, crea conexión. No te hace sentir en deuda, te hace sentir acompañado. Pero cuando cada acto de generosidad va seguido, tarde o temprano, de una expectativa implícita o explícita de reciprocidad, cuando la generosidad tiene condiciones, aunque esas condiciones no estén escritas en ningún lugar, entonces ya no estamos hablando de generosidad, estamos hablando de manipulación disfrazada de cuidado. La tercera señal es quizás la más difícil de reconocer porque ocurre de forma extremadamente gradual y porque casi siempre viene acompañada de palabras que suenan a amor. Se trata del aislamiento progresivo. Y aquí es donde la psicología humana se vuelve especialmente interesante, porque nadie que quiere aislarte te va a decir directamente: deja de ver a tus amigos, aléjate de tu familia, corta el contacto con las personas que te importan. Eso sería demasiado visible, demasiado obvio, demasiado fácil de resistir. Lo que ocurre en cambio es mucho más sutil. Comienzan a aparecer pequeñas semillas de duda sobre las personas que te rodean. Tu mejor amiga de repente es alguien que habla mal de ti cuando no estás. Tu familia de repente es gente que nunca te ha entendido de verdad. Tus compañeros de trabajo de repente son personas que te usan o que tienen intenciones que tú no ves. Cada persona que forma parte de tu red de apoyo se convierte, poco a poco, en alguien de quien desconfiar. Y lo más ingenioso de este proceso es que no se presenta como un ataque hacia esas personas. Se presenta como preocupación por ti. Suena así: yo solo me preocupo porque noto que cuando vuelves de ver a esa persona, siempre estás de mal humor. O, siento que esa gente no te valora como mereces. O, tú mereces personas que realmente te quieran. No sé si ellos lo hacen de verdad. La manipulación se disfraza de amor, de protección, de alguien que te ve más claramente que tú mismo. Con el tiempo, y esto puede ocurrir en meses o en años, dependiendo de la velocidad del proceso, te vas alejando de las personas que te rodean. Te vas alejando voluntariamente, convencido de que es tu propia decisión, convencido de que esas personas realmente no eran tan buenas para ti. Y cuando finalmente estás más solo, cuando tu red de apoyo se ha reducido, cuando las personas que podrían ayudarte a ver lo que está ocurriendo ya no están tan presentes en tu vida, dependes mucho más de la única persona que se quedó. Esto no es accidental. Un manipulador sabe, de forma consciente o no, que el aislamiento aumenta la dependencia, que una persona sin red de apoyo es mucho más fácil de controlar, que cuando no tienes a quién acudir, cuando no tienes a quién contarle lo que te pasa, cuando no tienes referencias externas que te digan si lo que estás viviendo es normal o no, eres muchísimo más vulnerable a la narrativa que te ofrece la única persona que parece seguir ahí. Presta atención a este patrón en tu vida. Si hay una persona concreta que está relacionada, directa o indirectamente, con el distanciamiento de muchas otras personas que antes eran importantes para ti, si notas que desde que esa persona entró en tu vida tienes menos amigos, menos contacto familiar, menos conexiones cercanas, pregúntate si eso es una coincidencia. Las relaciones sanas no reducen tu mundo, lo amplían. Las personas que realmente te quieren no te alejan de los demás, te ayudan a conectar mejor. La cuarta señal es una de las más frustrantes de experimentar porque te deja sin salida. Se llama DARBO, que son las siglas en inglés de negar, atacar e invertir los roles de víctima y agresor. Y aunque el nombre suene técnico, el patrón en sí es algo que muchas personas han vivido sin saber cómo llamarlo. Lo que ocurre es esto: cuando intentas hablar con alguien sobre algo que te lastimó, cuando intentas expresar cómo te afectó una conducta suya, el resultado final de la conversación es el opuesto de lo que esperabas. En lugar de ser escuchado, en lugar de recibir algún tipo de reconocimiento de lo que ocurrió, terminas consolando a la otra persona. Terminas siendo tú quien pide disculpas. Terminas sintiéndote culpable por haber sacado el tema en primer lugar. ¿Cómo ocurre esto? El patrón tiene 3 fases que se suceden con una rapidez que a veces no alcanzas a procesar. Primero, la negación. Lo que planteaste no ocurrió o no fue como tú lo describes,
o estás interpretando todo mal. Luego viene el ataque, y aquí el foco se desplaza completamente de lo que tú dijiste hacia algo sobre ti. Tu carácter es cuestionado, tus intenciones son cuestionadas, tu historia contigo mismo es cuestionada. De repente la conversación ya no es sobre lo que esa persona hizo, es sobre todos tus defectos, sobre tus reacciones desproporcionadas, sobre la forma en que tú siempre haces de todo un problema. El ataque es preciso porque usa cosas reales sobre ti, inseguridades reales, para desviar la atención. Y luego llega la tercera fase, que es la más desconcertante, la inversión de roles. La persona que hizo algo que te lastimó se convierte, en el transcurso de la conversación, en la verdadera víctima. Ahora es ella quien está sufriendo. Ahora eres tú quien no entiende todo lo que ella ha aguantado. Ahora tú eres el agresor por haber planteado el tema. Y hay algo en nosotros, especialmente en las personas empáticas, que responde a esto casi de forma automática. Vemos a alguien que parece sufrir y queremos aliviar ese sufrimiento. El resultado es que terminas disculpándote, terminas consolando, terminas prometiendo que no volverás a sacar el tema porque ves cuánto daño le hace a esa persona. Y la conducta original, aquella que te lastimó, aquella que querías hablar, queda completamente sin resolver. Queda enterrada debajo de tu culpa, debajo de tu disculpa, debajo del alivio que sientes cuando la tensión finalmente baja. Y así se perpetúa el ciclo, y así el manipulador nunca tiene que rendir cuentas por nada. Lo interesante de este patrón es que casi siempre sigue exactamente la misma lógica, independientemente del tema. Puedes intentar hablar de algo pequeño o de algo grande. Puedes intentar hablar con calma o con mucha emoción. El resultado será el mismo. Si notas que cada vez que intentas plantear algo importante en una relación, terminas siendo tú quien pide disculpas, si notas que los problemas reales nunca llegan a resolverse porque la conversación siempre termina siendo sobre ti, estás frente a este patrón. Y reconocerlo es el primer paso para dejar de quedar atrapado en él. La quinta señal está relacionada con algo que los psicólogos llevan décadas estudiando en el contexto del comportamiento adictivo. Tiene que ver con los ciclos de calor y frío en las relaciones. Y la razón por la que este patrón es tan poderoso tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano frente a la incertidumbre y las recompensas intermitentes. Nuestro sistema nervioso está diseñado para buscar patrones, para predecir lo que viene, para prepararse. Cuando esa predictibilidad desaparece, algo en nosotros trabaja más duro para recuperarla. El ciclo funciona así. Hay periodos de afecto intenso, atención constante, elogios, presencia, la sensación de que esa persona está completamente enfocada en ti y en hacer que te sientas bien. Y luego, sin una razón aparente, sin una explicación, sin que nada haya cambiado que tú puedas identificar, esa calidez desaparece. Llega la frialdad, el silencio, las respuestas secas, la indiferencia. Como si de pronto fueras un extraño para alguien que hace 2 días parecía adorarte, y lo que ocurre en tu interior durante ese periodo de frío es muy revelador. Empiezas a repasar todo. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿En qué momento cambió todo? ¿Qué puedo hacer para recuperar esa calidez? Empiezas a ceder en cosas que normalmente no cederías. Empiezas a tolerar cosas que normalmente no tolerarías. Te vuelves más complaciente, más disponible, más ansioso por agradar. Y cuando finalmente el calor regresa, cuando esa persona vuelve a mostrarse afectuosa, el alivio que sientes es tan grande que olvidas el malestar de los días anteriores. Eso es exactamente lo que el patrón necesita para funcionar. No necesita que sufras sin parar, necesita esa alternancia. Necesita que el alivio sea tan intenso que borre el sufrimiento. Necesita que la recompensa llegue de forma intermitente porque es precisamente esa intermitencia la que crea el enganche más fuerte. Los investigadores del comportamiento lo saben desde hace décadas. La recompensa variable es el mecanismo más adictivo que existe. Es el mismo principio que hace que ciertos juegos sean imposibles de dejar. Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente difícil.
porque cuando estás dentro de este ciclo, cuando ya llevas tiempo en él, tu cerebro ha aprendido a asociar esa persona con el alivio del malestar. No solo con el placer, con el alivio, con el final de la ansiedad. Y eso crea un tipo de apego muy particular que no tiene tanto que ver con el amor genuino como con el condicionamiento. Con el tiempo, ni siquiera necesitas que esa persona haga algo maravilloso para sentirte apegado a ella. Con que simplemente deje de ser fría, ya sientes gratitud. La señal que debes aprender a reconocer es la sensación de caminar sobre cáscaras de huevo. Esa sensación de no saber qué versión de esa persona vas a encontrar hoy. Esa ansiedad de fondo que se activa cuando pasan demasiadas horas sin que esa persona responda, no porque algo malo haya pasado, sino porque ya aprendiste que el silencio puede ser el inicio de un periodo frío. Si esa sensación te resulta familiar, si pasas mucha energía intentando no hacer nada que desencadene el frío, el patrón ya está operando en tu vida. Los celos posesivos no son celos posesivos, son amor profundo. Es que te quiero tanto que me duele cuando no sé dónde estás. El control no es control, es protección. Es que me preocupo por ti y quiero que estés bien. Las críticas constantes no son críticas, son honestidad. Es que confío en ti lo suficiente para decirte la verdad cuando nadie más lo haría. El aislamiento no es aislamiento. Es que prefiero que tengamos nuestra propia intimidad, nuestro propio mundo. Con el tiempo, sin que te des cuenta de cómo ocurrió, empiezas a adoptar esas mismas explicaciones. Empiezas a ver los celos como amor, a ver el control como cuidado, a ver las críticas como una forma de que alguien te ayude a crecer. Tu marco interpretativo original, el que tenías antes de conocer a esa persona, ha sido reemplazado por el suyo. Y ahora, cuando alguien externo intenta señalarte que algo no está bien, lo ves con desconfianza, porque desde dentro del nuevo marco, todo parece tener sentido. A veces estas pequeñas redefiniciones dicen más sobre la dinámica de una relación que cualquier discurso sobre lo que esa relación es. Una cosa muy importante que quiero que te lleves de esta parte es la siguiente: la diferencia entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de amor no siempre está en lo que se dice. A veces está en cómo te hace sentir, en si te sientes más libre o menos libre. En si tu mundo se ha expandido o se ha contraído. En si eres más tú mismo o menos tú mismo que antes de que esa persona llegara a tu vida. Y hay una pregunta muy simple que puedes hacerte cuando no estés seguro de si lo que sientes es amor verdadero o condicionamiento. ¿Esta persona te hace sentir que el amor es algo que ganas con tu comportamiento o algo que ya tienes? Porque el amor genuino no es condicional. No desaparece cuando dices que no. No se enfría cuando no cumples con las expectativas de alguien. No te hace sentir que debes ganártelo constantemente. Si sientes que el amor que recibes depende de qué tan bien te comportes, eso merece ser mirado con mucha atención. La séptima señal es una de las que más directamente ataca tu autoestima y tu sentido de valor propio. Se llama triangulación. Y ocurre cuando alguien introduce a una tercera persona, real o imaginaria, dentro de la dinámica entre ustedes dos. No para enriquecer la relación, ni para compartir algo, sino para crear comparación, para generar inseguridad, para mantenerte en un estado constante de competencia y de miedo a no ser suficiente. Es una técnica que funciona precisamente porque toca algo muy humano. Puede sonar de muchas formas. Mi ex nunca se habría puesto así por algo así. Fulano o fulana me entiende de una manera que tú no entiendes. Hay personas que harían esto sin pensarlo dos veces. No sé si lo que tenemos es lo que tú realmente necesitas. Cada una de estas frases hace lo mismo. Te coloca en una posición de comparación implícita con alguien que aparentemente lo hace mejor, lo entiende mejor, lo siente mejor. Y tu mente, de forma automática, empieza a trabajar para ganar esa comparación. Lo interesante de la triangulación es que no necesita ser con personas reales. Puede ser con versiones idealizadas del pasado, con cómo alguien fue antes, con cómo se supone que debería ser una relación, con estándares que cambian constantemente y que nunca terminas de alcanzar. El efecto es siempre el mismo. Te mantiene inseguro,
te mantiene trabajando para demostrar tu valor, te mantiene demasiado ocupado tratando de ser suficiente como para notar lo que realmente está ocurriendo. La manipulación psicológica no es un tema oscuro que solo ocurre en situaciones extremas o en relaciones claramente disfuncionales. Ocurre en todas partes, en conversaciones cotidianas, en dinámicas familiares que llevan décadas siendo así, en amistades que parecen normales desde afuera, en entornos laborales que se presentan como profesionales y sanos. Y precisamente porque ocurre en tantos lugares y de formas tan variadas, tener un vocabulario para nombrarlo, tener patrones que reconocer, hace una diferencia enorme. Porque cuando puedes nombrar algo, ya no tienes que seguir cargando con esa sensación vaga e indefinida de que algo no está bien. Puedes verlo, puedes nombrarlo, y desde ahí puedes decidir qué hacer con ello. Esa es, en el fondo, la razón por la que este tipo de conversaciones importan. No para hacer que la gente sienta miedo o desconfianza, sino para darle herramientas que la ayuden a vivir de forma más consciente y a construir relaciones que la hagan sentir más libre, más vista y más ella misma. Quiero terminar con algo que creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Las señales que exploramos en este video no son solo señales de alerta sobre los demás, también son una invitación a conocerte mejor a ti. A preguntarte en qué momentos tú también has usado alguna de estas dinámicas, aunque sea de forma inconsciente, porque todos lo hemos hecho en algún momento. La línea entre protegerse y manipular, entre pedir lo que necesitamos y crear deuda emocional, a veces es más fina de lo que nos gustaría creer. Y eso no es un juicio, es simplemente la realidad de ser humano. Todos venimos con heridas. Todos venimos con mecanismos de defensa que aprendimos en algún momento y que no siempre se adaptaron bien a la vida adulta. Todos tenemos momentos en que el miedo nos lleva a comportarnos de formas que no nos enorgullecen. La diferencia está en si estamos dispuestos a mirarlo con honestidad. En si estamos dispuestos a preguntarnos cómo nuestras propias heridas pueden estar afectando a las personas que decimos querer. Esa es la base de cualquier crecimiento real. No la autoflagelación ni la culpa, sino la disposición a ver con claridad, incluso cuando lo que ves no te gusta, incluso cuando lo que ves dice algo incómodo sobre ti. Porque las personas que están dispuestas a hacer ese trabajo interno, las personas que están dispuestas a mirar sus propios patrones con honestidad, son las que eventualmente logran construir relaciones genuinamente distintas. Relaciones donde la manipulación no tiene lugar porque hay suficiente seguridad y honestidad para no necesitarla. Hay una frase que me parece que resume bien todo lo que hemos explorado hoy. Las relaciones más sanas no son las que nunca tienen conflictos. Son las en que ambas personas se sienten suficientemente seguras para ser honestas, suficientemente respetadas para decir que no, y suficientemente libres para seguir siendo ellas mismas. Si puedes mirar una relación en tu vida y decir que te sientes así dentro de ella, cuídala. Ese tipo de vínculo es raro y valioso. Y si al pensar en alguien específico, sientes que esa descripción está muy lejos de lo que vives, esa distancia también es información. Lo que más espero que te lleves de este video no es una lista de señales para revisar mentalmente en cada conversación. Lo que espero es algo más profundo. Espero que hayas recuperado un poco más de confianza en tu propia percepción. Espero que si alguna de las cosas que describí resonó contigo de una forma personal, esa resonancia te dé permiso para tomarte en serio lo que sientes. Porque muchas veces, el problema no es que no sepamos que algo está mal. El problema es que no nos permitimos creerlo. Tu percepción es válida. Tu memoria es confiable. Tus emociones son información, no exageración. Y si hay alguien en tu vida que sistemáticamente te hace dudar de todo eso, que sistemáticamente te convence de que el problema eres tú, eso merece ser mirado con mucha seriedad. No desde el pánico, no desde la ira, sino desde la calma y la claridad de alguien que finalmente tiene el lenguaje para nombrar lo que lleva tiempo sintiendo pero que no sabía cómo decir.
Gracias por llegar hasta aquí. Este tipo de temas requieren atención y disposición para mirar cosas que a veces preferimos no ver. Y el hecho de que estés aquí, de que hayas dedicado este tiempo a entender mejor cómo funcionan estas dinámicas, dice algo muy bueno sobre ti, sobre tu voluntad de crecer, de entender, de construir una vida más consciente y relaciones más genuinas. Eso no es poca cosa. Es, en realidad, el trabajo más importante que cualquier persona puede hacer.